Hola a todos y gracias por acompañarnos nuevamente en Transformando al Mundo con Reflexiones. En esta ocasión podrán notar que me encuentro en un lugar distinto y es porque estoy en mi terruño, estoy en Panamá y resulta ser que hemos estado celebrando el mes de la etnia negra, así que estoy rodeada de dos mujeres espectaculares que son muy especiales en mi vida. A mi derecha, mi prima Ligia Grenal, profesora, ingeniera industrial y sumamente dedicada a promover la importancia de saber nuestras raíces de África. A mi izquierda se encuentra otra espectacular mujer panameña, Raiza Banfield, que es ambientalista, es arquitecta. Bueno, constantemente en esta dedicación a promover conciencia sobre este planeta en que vivimos y que debemos cuidar. Y en este caso, con énfasis en nuestra historia africana. Así que yo creo que nos tiramos al agua. Nos tiramos al agua. Chumbulú. Gracias por estar aquí. A ti. Cuánto me alegro. Gracias por la invitación. Cuánto me alegro de que podemos hacer esto. Y ahora, mira, internacionalmente. Mira tú. No se metan. No se metan. De Panamá para el mundo. Óyeme. Así es. Así que pues creo que cabe destacar que estamos en el proceso de salir de la pandemia porque no se ha ido todavía. Exacto. Así que yo quiero comenzar con esa pregunta. ¿Cómo se sienten en este momento que todavía estamos en transición? ¿Qué han notado? ¿Cuáles son sus reflexiones al respecto? ¿Empiezo yo? Tírate. Tiro yo al agua. Bueno, yo diría que todavía estamos en un punto de observación, de ver cómo se va desenvolviendo esta situación con el COVID. Aún no estamos del todo fuera de peligro, todavía el COVID está deambulando por allí y tenemos que tener mucho cuidado con los niños en la escuela, nosotros en el trabajo, el salir y el conglomerado de gente, pero poco a poco estamos saliendo hacia lugares en donde ya podemos pues trabajar mejor y hacer otras actividades, pero igual con cierto recelo, con cierto cuidado, Sí. ¿verdad? Sí. Muy cierto. Raiza, ¿qué piensas? Yo coincido totalmente con Ligia y tengo otra perspectiva también. Yo siento que el mundo cambió. Es un mundo que está es como si nos hubieran quitado ciertas seguridades, o sea, el hecho de no poder abrazar con seguridad, de no besarnos con seguridad, de todavía tener que usar la mascarilla bajo muchas circunstancias porque existe, el tema de la vacuna, que si sí, que si no, que por qué, que qué consecuencias. Vivimos como en una falta de certeza de muchas cosas. Sí. La llegada del virus del mono, el descubrimiento de nuevas bacterias como el deshielo de los polos, tal como lo habían pronosticado científicos. Entonces tú dices, o sea, sí se están verificando hechos y lo estamos sufriendo. Exacto. Entonces, de alguna manera, en el sentido de las certezas cambió, pero en el sentido de que seguimos haciendo las cosas como siempre, más allá de que el mundo nos ha mandado las señales, de que los hechos nos han mandado las señales, no, ahí seguimos igual. Seguimos la pandemia del COVID significó una pausa para el planeta, donde el planeta respiró, donde escuchamos los pájaros, donde vimos los cielos limpios, y cuando la crisis más fuerte pasó, ay, corramos porque la economía se atrasó mucho, así que hay que producir más, entonces los niveles de contaminación subieron, a los de más altos que antes de la pandemia. Entonces me preocupa que como que el ser humano todavía no termina de aprender de los golpes que nos da la vida y que somos muy vulnerables ante cosas que ni siquiera vemos, pero que nos ponen de rodillas. Muy cierto, muy cierto. Al escucharte, una de las cosas que me llamó mucho la atención de tus reflexiones es la idea de que la pandemia nos ha invitado a
presenciar lo que el planeta nos había estado diciendo desde hace tiempo. Sí. Todos estos pronósticos que vienen desde hace tiempo. Sí. Y por estar en cuarentena, principalmente en la temporada más temprana de la pandemia, pudimos presenciar precisamente todo aquello que ha estado tratando de llamar nuestra atención. Sí. Así es. Y es cierto, el mundo ha cambiado y hay muchas personas que se resisten al cambio. Sí. El cambio en todos los aspectos. Sin embargo, el cambio, o más bien la transformación, que es más allá de un simple cambio, es inevitable. Simplemente no somos las mismas personas que éramos al final del 2019. No, no, Y no vamos a Simplemente volver a que hacer no. no. Y parte del proceso es pausar, como la pandemia nos obligó a hacer, Sí. tomar perspectiva y notar dónde están los giros sucediendo ya. Sí. En este caso quisiera consultar con ustedes sobre el giro que está causando la pandemia con respecto a nuestra atención a la historia del mundo. Y nosotras, por ser representantes de la etnia negra, la historia negra. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo han notado que la pandemia ha influido en esta En esta situación de visualizar hacia atrás. Eso, de ponerle más atención Sí. a la historia que nos trajo a este momento? Wow. Sí. ¿Tú quieres empezar, Ligia, o está...? Wow. Es que la pandemia fue, bueno, la etapa más temprana de la pandemia, en el 2020. Yo lo mencioné anteriormente, eso es como una visión perfecta. Como, así mismo como se llamaba, Visión 2020. Así Sí, es. No, estaba perfecta, Ujú. ¿verdad? Salió todo. Ujú. La caja de Pandora se abrió Sí. para más nunca volverse a cerrar. Sí. Y las informaciones que han salido nos han dado pie y han dado una plataforma y una oportunidad para que el cuento o la narrativa que existía antes, Ujú. pues se pueda ver la otra parte de la moneda. Otra parte. Estamos de acuerdo. Hubieron muchas cosas que nos enseñaron a nosotros cuando estábamos en el colegio, Ujú. ¿verdad? A todas. Ujú. Y que nos adoctrinaron y que nos las creímos por mucho tiempo. Sí. Y para darnos cuenta luego entonces que nada de eso era como lo habíamos aprendido. Así es. Que el señor Cristóbal Colón no descubrió América, porque él no pudo haber descubierto una tierra que ya estaba Que ya poblada. estaba aquí. Exactamente. ¿Mm? Exacto. Que nosotros, por ejemplo, y esto ya me confiere mucho en mi parte educativa, Ujú. pues mira, y nosotros no éramos esclavos, No todos. no todos, fuimos esclavizados Ujú. Sí. y teníamos tierras en África y teníamos reinados y teníamos potestades y teníamos reyes y reinas y la tierra en África estaba, para aún está, llena de minerales, llena de piedras preciosas, llena de diamantes que llegaron, saquearon y nos esclavizaron, nos deportaron, ¿verdad? Nos diasporizaron hacia América, y nos regaron por toda la América, ¿verdad? Y que todos tuvimos una historia en cada uno de los países, tanto de América del Norte como América del Sur, como las Antillas. Todo el mundo tiene una historia que tiene que ver con los colonizadores, que ya hoy en día tampoco somos una raza pura. No existe raza pura, porque estamos mezclados con el indio, con el negro, con todo el mundo está mezclado. Sí. Así Que es. no tenemos only one drop, tenemos muchos drops. Muchísimas gotas. ¿Ok? Not only one drop, porque esa era una ley en Estados Unidos. Not only one drop, tenemos un montón de drops. Así es. ¿Verdad? Ujú. Tantas cosas ha abierto, pero ¿saben qué? Yo voy a volver a decir lo que yo dije en ese instante. Bendito COVID.
Así es. Porque el COVID trajo a colación, trajo a la plataforma el saberlo todo, el que todo estuviera descubierto y el que pudiésemos no solamente entender nosotros parte de nuestra historia como nuestra idiosincrasia y entenderla, sino que también hiciéramos todos los esfuerzos posibles a partir de ese momento hacia adelante a las generaciones, el poder educar y el poder reeducar a las generaciones que se sabían una parte de la historia y ahora se tienen que saber la otra. Y no solamente eso, sino que hay un periodo que hacer sanación, porque entonces ya sabemos que ya las dos partes están heridas, tanto los sobrevivientes y los que han heredado los que son descendientes de los esclavizados, como también los que son los descendientes de los opresores. Así es. Entonces hay una historia que hay que arreglar. Hay algo que hay que entender y una vez que se entienda, no volver a repetirlo para llegar a una sanación y una reconciliación. Sin eso, pues nada. Nada. Muy bien dicho, ese es un buen desglose de lo importante que ha sido que la pandemia nos está invitando y en algunos casos obligando a aprender nuevamente más a fondo nuestra propia historia y la del mundo, porque somos interdependientes. Sí. No es solamente estudiar mi raíz, sino otras también. Eso es parte del proceso. Y la pandemia así lo ha hecho claro. ¿Verdad, Raiza? ¿Qué piensas? A ver, Ligia ha hecho un análisis muy profundo y casi de 2000 años de historia. Óyeme. En muy poco tiempo. Sí. Yo voy a ir a una cosa muy pragmática y muy personal. En mi caso muy personal, yo considero que las cosas se alinean, no ocurren por coincidencia, sino que hay ciclos en la vida. Así es. Que de repente las situaciones se alinean y llevan al ser humano al siguiente nivel, hacia la siguiente etapa de conocimiento. Mira que esta pandemia coincide con el fin de una década, con el inicio de una nueva era, en fin, con una serie de procesos globalizados y globales, y de repente, ¡pum!, la pandemia, ¿no? Entonces, en lo personal, yo ya venía de unos ciertos procesos de autodescubrimiento, de reconocimiento. Acuérdate que también a nivel mundial estamos, en el caso propio de la etnia, estamos en el decenio de los afrodescendientes. Y que en las Naciones Unidas lo establece para recoger toda esa historia que se ha querido olvidar, borrar, mancillar. Exacto. Porque todo eso negro, escondámoslo de la mesa. Deja de lo eso. que nos avergonzamos, escondámoslo bajo la mesa. Y aquello que está bien, bueno, tampoco le demos tanto aire. Sin embargo, este decenio ha querido destacar todo esto y en Panamá ya lo veníamos viviendo con todo este tema del mes de la etnia y tal. Claro. En lo personal, yo he hecho un recorrido a través de este recorrido porque considero yo que siendo una negra, o sea, descendiente afroantillana, pero viviendo en la costa pacífica de Panamá, donde nuestra influencia hispánica es más fuerte que la afrodescendiente, a diferencia de Colón. Exacto, el Caribe. Yo, ¿sabes? De niña quería tener el pelo liso y, ¿sabes? Quería perfilarme la nariz, o sea, esa aspiración de verme como blanca. Sin saberlo, eso es cultural, no es que nadie me dijo tienes que ser blanca, son los patrones. Sí. Pero por mis temas de mi trabajo y el involucramiento con todo el tema de la etnia, empiezo a ir a estas reuniones, empiezo a ir a estos foros, empiezo a reconocerme negra. O sea, ya no era que solo que me viera en el espejo como negra. Sí, yo sabía que era negra, pero ahora era reconocerlo. Sí. Y recuerdo que fue en ese periodo que por primera vez me hago las trenzas. Tenía tanto miedo, porque bueno, como look carnavalero está súper bien, pero para ir a la oficina el lunes siguiente como que no, porque nuestra cultura lo marca así. Y cuando empiezo a ir a la oficina con eso y hacer de mi vida, entonces va transformándose mi cultura. Pero ¿qué me pasó en la pandemia? La pandemia me agarró con las trenzas puestas, literalmente. Entonces cuando literalmente. Cuando ya me tocaba quitármelas, no podía, porque estábamos encerrados y ni yo podía ir al salón de belleza, ni la chica podía venir a mi casa. Así que pasé muchos meses con trenza y cuando ya me la pude quitar, que fue muy difícil, mi cabello era afro.
Era un afro hermoso que yo no había vuelto a ver desde que tenía 11 años. Y cuando tenía 11 años era una niña que odiaba su afro. Oye, esto está lleno de metáforas. Y es allí, en medio de la pandemia, que yo decido dejarme mi cabello natural. Y ahora me encontré esas, pero hasta la semana pasada yo tenía mi afro que le saco rulos y tal. Pero ese definir mi cabello, de usar mi cabello al natural, definió otro montón de cosas en mí. Y siempre digo que fue gracias a la cuarentena por COVID. Entonces, por eso empiezo de esta alineación de cosas, tanto globales como nacionales, pero que al final van a parar a lo personal. A lo personal. Y nada ocurre por casualidad. Entonces, simplemente sentirme orgullosa de todo lo que soy, de todo lo que llevamos dentro y de todo lo que como humanidad podemos aportar al resto de los seres vivos. Así es. Resulta que un reencuentro es esencial, como el agua para la sopa. Un reencuentro con nosotros mismos, individualmente y en comunidad, Sí. ¿verdad? Y lo que te escuché describir, Raiza, yo escuchaba como 100 metáforas. Estabas exultando. Sí, es tan interesante como una crisis, en este caso global, pudo causar tanta transformación a nivel individual y por ende en relación a otras personas. Las relaciones familiares, las relaciones comunitarias. Así que algo global, imagínate, algo global causó que tuvieras un reencuentro con Raiza. Tan personal. Pero ¡Wow! luego como todas nuestras relaciones cambiaron. Exacto. Por primera vez en la historia, al menos de la que conocemos, la humanidad vivió lo mismo. Exacto. Todos estábamos encerrados, todos teníamos miedo, todos usamos mascarilla. O sea, tú hablabas con alguien de la India, de Estados Unidos, de Argentina o de África y estábamos pasando por lo mismo. Por lo mismo. Nos humanizó. Nos humanizó. Hizo claro que el hilo en común es somos seres humanos. Vulnerables y frágiles. Exacto. Y tenemos que considerar eso la próxima vez que estamos en una interacción con alguien, que esa pandemia nos hizo recordar que hay tanto que tenemos en común. Teníamos miedos similares, teníamos momentos de triunfo similares. Exacto. Aunque es importante tomar en cuenta que por el problema económico que hay en tantos países, en donde los recursos no están equitativamente distribuidos, no todo el mundo tuvo la misma cantidad de recursos tecnológicos para mantenerse conectados en una situación que obligaba a que sufriéramos la distancia y que tuviéramos que inventar nuevas formas de conectarnos. La tecnología ayudó a muchos, pero a la misma vez hizo muy claro cuántos recursos le hacen falta a una cantidad enorme de personas mundialmente. Y hablando de que las cosas no son coincidentales, ¿quiénes son aquellas personas que están dentro del grupo que les hizo falta esa tecnología? Las personas de comunidades marginalizadas. Sí, ¿Quiénes son esas personas? Las personas de color del mundo, ¿verdad? Así que la pandemia también reveló, con la Vista 2020, como dijiste, las injusticias sociales que no es que están aumentando, se hicieron más visibles. Así es, se hicieron más visibles. Se hicieron más Y visibles. hablemos también de nuestros dueños de la tierra. Exacto. Tantas personas indígenas mundialmente nos enseñaron también cómo sacarle el jugo, por así decirlo, maximizar nuestros recursos porque tienen esa conexión tan clara y cercana con la tierra. Y esto te da donde te duele, que es el tema del ambientalismo. Sí, exacto. ¿Verdad? Exacto. Así que quisiera que conversáramos sobre eso también. Muchas cosas notaron lo que tenemos en común, como también lo que no tenemos en común con respecto a recursos
que no son equitativamente distribuidos. Sí. ¿Quieres empezar tú allí? Ay, Dios mío, bueno. Yo todos los días me quedo como atónita pensando cuando veo, porque yo veo las noticias y le doy la vuelta al mundo, no Sí. veo solo las de Panamá. Sí. Los problemas son muy similares y algunas situaciones también, por ejemplo, cuando estos grandes ricos de Estados Unidos empezaron a hacer competencia de quién llegaba primero su viaje personal a la luna. A la luna. Entonces, mientras el noticiero lo celebraba como una gran conquista de la democratización del espacio, yo lo veía, no hemos terminado de destruir la Tierra, ahora nos vamos a destruir el espacio porque todos esos chécheres quedan por ahí flotando y contaminando. No hemos recogido la basura de la Tierra, ahora la estamos tirando allá afuera. Eso por un lado, la cantidad de dinero estúpido, y perdón, que se gasta en esas cosas para darte el placer de que fuiste en un viaje de 90 minutos a la luna y volviste, qué sé yo qué. Y luego esa competencia de quién tiene más poder y más riqueza para hacer lo propio. Sí. Mientras que lo que demostraba que toda esa riqueza concentrada en tan pocas personas hacía contraste con la pobreza distribuida en tantos millones. Yo no sé cómo podemos seguir durmiendo tranquilos. O sea, algo está mal en el sistema que permite que los recursos del planeta, que son para todos, estén en manos de unos pocos y que el resto viva como el esclavo que depende de las migajas que le dan. Es muy grave. Es muy grave. Como estamos acostumbrados a que eso sea así, no lo estamos viendo. Entonces, coincido contigo, Melissa. La pandemia solo lo puso en evidencia. Pero en vez de ponerlo en evidencia para corregir, recapitular, simplemente más fortunas se amasaron en este periodo a costa de la enfermedad. Así es. Ahora a costa de la guerra, ahora a costa de la cura a la enfermedad. Así es. ¿No? Y entonces, y esa pobreza se ve, por ejemplo, a África no llegaron las vacunas como llegaron a Europa. Exactamente. ¿No? Pero la enfermedad sí. Entonces, yo a veces me siento como muy avergonzada de quiénes somos los seres humanos. Primero, al planeta, ¿qué le aportamos? Somos la única especie en la cadena ecológica que no le aporta nada al planeta. Más bien somos como unos parásitos succionando y defecando. O sea, los residuos que generamos. Exacto. Que ni siquiera sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Pero, y el planeta está allí, curando, dándonos. Pero de repente ha empezado como a sacudirse, a llorar e inundarse, a despertarse. Y es como si nos estuviera desalojando. O sea, es como si dijera, invadiste mi casa, te acogí, te alimenté y te vestí, y tú abusas. Ya no te quiero aquí, no me importa. O sea, en ese contexto, si yo le digo esto a mi mamá se enoja porque ella tiene una visión muy antropocéntrica todavía, de que nosotros, porque nos enseñaron que estábamos para cuidar el mundo, sí, pero para dominarlo. Entonces se nos olvidó la particular y nos quedamos con el de dominar. Con el de dominar. El ego es cosa seria. Muy seria. Y eso está conectado tanto a la competencia que mencionaste con respecto al espacio, como también a nuestra tendencia como seres humanos de estar dándole, que no pausamos para notar cómo contribuimos a un problema, ¿verdad? Y entonces estos ciclos se repiten y se repiten. Y no estamos en el siglo XIV, ni XV, ni XVI, pero muchas de esas cosas continúan sucediendo. El opresor es la minoría y el oprimido pertenece a la mayoría. Y porque la pandemia, siendo una crisis global, hizo que viéramos lo que está pasando no solamente en nuestro entorno inmediato, sino mundialmente. Se vio claramente que no hay un balance. No hay un balance. Así que entonces esa crisis, espero yo, que nos ofrece como
como regalo, porque la crisis trae regalos, simplemente no siempre los traen paquetes agradables. Así es. Entonces, que consideremos la posibilidad de que un regalo haya sido el hacernos pausar y tomar perspectiva sobre los ciclos que se están repitiendo y que nos responsabilicemos. Totalmente. Porque podemos pasarnos toda una vida en el festival de la culpabilidad. Tú tienes la culpa, ¿verdad? Y de qué manera y en qué momento nos responsabilizamos por nuestras acciones, por nuestro bienestar. Así como nuestro cuerpo, cuando lo abusamos, en algún momento deja de susurrar y grita por medio de enfermedades. El cambio climático es el planeta gritando. Dice, bueno, ¿hasta cuándo? Pero miren, yo le voy a dar una vueltecita. A ver. Un twist un poquito acá. A ver. Desde mis ojos. Y más aún que estamos hablando de giros. Yes. Tírate. La pandemia fue el momento preciso del mundo, de la Tierra, es decir, basta. Así es. Necesito respirar. Todos ustedes para su casa. Sí, Todos para su casa. Yo necesito respirar. Yo tuve la visita de un águila. ¿En tu casa? A mi casa. Ay, belleza. Y yo quedé impávida, no me podía mover de la belleza. ¿Era un águila arpía? O No. la águila pollera, la que es amarillita con negro. Ajá, esa. Ay, Y ella estaba sentada en mi balcón y cuando yo me asomé, ella se volteó y me miró. Ahora Se tú estás quedó libre. quietecita y ella después abrió sus alas hermosamente y se fue. Y yo arranqué a llorar y yo decía, Dios mío, lo que tú me has podido dejar ver de cerca. El ver los animales en Europa caminando por la calle, el respiro del aire, todo lo que sucedió en ese momento, que el pulmón del mundo, digo, al fin. al fin. Pero sabes, nosotros no somos, no escuchamos, no analizamos, no pensamos, no sentimos. Y hay un proverbio que dice, mi abuela lo tenía, cuando no escuchas, tú sientes. Así decía mi abuelita Cuando también. no escuchas, tú sientes. Vas a When you sentir. don't hear, you feel. So, la tierra, el mundo te está diciendo, ok, tuvimos un impas, analiza lo que te estoy diciendo, porque si no lo analizas, te voy a volver a enseñar lo que no aprendiste. Entonces, esta clase la vamos a volver a repetir una y otra y otra y otra vez. Si no nos detenemos a aprender la lección, si no entendemos amar la casa propia, la casa común, que es la tierra, es nuestra casa común, no tenemos otra. Y es como dice Raiza, no cuidas tu propia casa, la tienes sucia, la tienes descuidada, pero tú vas a la casa ajena porque tú vas a comprar otra casa allá. Si la casa acá no la tienes limpia, no está del todo arreglada, ni siquiera te detienes a mirar a ver qué tengo que hacer. Hay que barrer, hay que trapear, hay que recoger. Pero tú te vas a ir a comprar otra casa. Tiene sentido. Sí, es cierto. Tiene sentido. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por la tierra y qué estamos haciendo entre nosotros? ¿Cómo es posible que yo me pueda acostar a dormir? Porque ya mis hijos comieron y todo el mundo. Y cuando pega el aguacero en la noche, por ejemplo, que yo me despierto a las 3 de la mañana a escuchar ese aguacero, yo digo, hay gente que no tiene un techo que los pueda proteger. Eso Hay es triste. gente que ahora mismo deben estar levantados porque están viendo a ver si el río se va a subir y se les va a meter dentro de la casa y le va a dañar todos los enseres que todos los años tienen que comprar porque y que no pueden hacer absolutamente nada por moverse de ese lugar. Que los niños que van a la escuela, los uniformes que guindan en el techo, las gotitas les están mojando las camisas y se la tienen que poner mojada. O sea,
Es trágico, Es muy fuerte. es trágico. Y como dices, ¿cuándo vamos a aprender? Y es interesante reflexionar sobre el hecho de que como seres humanos somos criaturas del hábito. Así que hasta lo negativo, que no es para nada placentero y hasta doloroso, hasta eso nos toma tiempo desligarnos, tratar Exacto. algo nuevo. Exacto. Es interesante que una persona puede estar sufriendo, una comunidad puede estar sufriendo y hay ciertas cosas que ya se hacen conscientes de que las están haciendo, porque una cosa es cuando estás inconsciente, Exacto. pero hay veces que una persona y una comunidad pueden estar conscientes de cómo participan en una situación nociva y seguir haciéndolo porque están acostumbrados. O porque tienen un privilegio y nada les va a pasar. Exacto. Así tal cual. Pero eso nos hace ver que crecer requiere atreverse a hacer algo nuevo. Aún cuando lo más conocido te quiera mantener en un solo lugar. Y son las crisis de este nivel que nos tratan de sacudir para que entonces demos ese paso. Incómodamente, por decirlo menos, pero que demos el paso porque si no, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. Así que yo tiendo a pensar en cómo esto es parecido a cuando una persona se enferma por no prestarle atención a las señales del cuerpo. Llega el momento en que la enfermedad es tan grave en que tienes que dar un paso, ¿verdad? Es mucho más serio. Exacto. Así que hay cierto nivel de incomodidad que nos empuja. Y yo quiero pensar que la pandemia nos está empujando, o mejor aún, nos está invitando que salgamos de un estancamiento emocional, personal, ¿verdad? Para poder hacer algo nuevo y que dé lugar a un giro. ¿Ok? Ahora hablemos sobre nuestra etnia. Regresemos allá. Estar aquí en Panamá ha sido algo inolvidable. He tenido con ustedes el placer, el privilegio. Doy gracias a Dios por haber podido ser testigo y participante de un evento que tenía como fin reconciliación. Y sabes, voy a mencionar algo que dijiste antes sobre cómo la pandemia causó que tuvieras introspección, te reencontraras con Raiza y sus raíces. Raíces y raíces. ¿Verdad? Así es. Este evento tenía como fin que el reencuentro fuera no solamente a nivel individual como lo tuviste tú, sino global, colectivo. Y va a ser un evento que va a viajar mundialmente y empezó en Panamá. Empezó en Panamá. Yo jamás voy a olvidar la experiencia de ver a otros conmovidos por la ceremonia de reconciliación y todo lo simbólico que tuvo lugar en esa ceremonia. Y también escucharme a mí sollozar, incesantemente sollozando, porque era algo tan emotivo el escuchar y ver cómo cuando hablamos sobre nuestras raíces y hablamos no solamente sobre el dolor que hemos vivido por siglos, sino también por hablar de la resiliencia, y no solamente la resiliencia, sino todo el potencial que tenemos para prosperar a todo nivel. Y cómo eso entusiasma. O sea, me quedo corta de palabras para explicar qué optimismo sentí al ver lo que estaba pasando y participar en lo que estaba pasando y verlo como
como una forma, un trampolín, por así decirlo, en este momento histórico que estamos viviendo, en donde hay giros. Uno puede resistir, pero hay giros inevitables. Este se siente como un giro inevitable. Estamos invitando a nuestra comunidad globalmente, diaspóricamente, a profundizar su conocimiento sobre nuestras raíces para que nos puedan ver, nos veamos nosotros mismos y la sanación pueda continuar. Empezar para algunos y continuar para otros. ¿Cuáles son sus reflexiones sobre lo que ha estado pasando en Panamá? No solamente en este evento, sino que hay un movimiento, es palpable, hay un movimiento dedicado a este proceso de profundizar sobre nuestra historia. Bueno, yo tendría que referirme a un libro con el que me topé en el 2019, que se celebraban los 500 años de fundación de la ciudad de Panamá. Y el señor Milton Enríquez escribió y presentó el día 15 de agosto, que era el día del aniversario de la ciudad, el libro Los cuadernos perdidos de Pedro Arias Dávila. Pedro Arias Dávila es el fundador poco reconocido de la ciudad de Panamá. Un libro interesantísimo, que no es que narra la fundación de Panamá, sino más bien quién fue Pedro Arias, por qué pasaba, por qué está tan olvidado por la historia. Y él va recopilando notas, apuntes de hechos históricos y tal. Y cuando hablan de que él viene a Panamá a fundarla, resulta que está muy relacionado a una mística, a una espiritualidad. Pedro Arias, se presume, era un judío converso, o de esos que estaban pasándose por cristianos para no ser aniquilado por la corona, ¿no? Esa era la época todavía de la... Entonces había un movimiento de judíos que se hacían pasar por cristianos, pero mantenían su fe y sus prácticas. Entonces ellos practicaban la numerología, y resulta que Panamá, la fecha de su fundación y todo, tiene que ver con que reconocían en Panamá un lugar de encuentro, un lugar de paz, un lugar donde se unen las culturas, y eso está escrito hace 500 años. Y yo cuando leía esto y pensaba en lo que es Panamá hoy, un país en donde no hay guerras por religión, en donde no hay guerras por territorio, porque esto es islamita y esto es hebreo y esto es cristiano, en donde no hay, en donde los árabes y los judíos hacen negocios juntos, y los judíos ayudan a los cristianos, y los musulmanes. Es que eso es una vocación divina que tiene nuestro territorio. Entonces, más allá de los dolores, como bien dices, y que también no hemos estado exentos de ellos, de los sufrimientos, de la segregación, de la discriminación en todos los sentidos, porque eso también ya ha estado presente, pero es como si fuera una malcriadez de un chiquillo de frente a la bondad de un corazón humano que es nuestra naturaleza. O sea, como si quisiéramos hacer malcriadeces cuando realmente tenemos un corazón mucho más grande que eso. Exacto. Porque tenemos otra vocación. Y si eso lo llevamos al tema de la etnia, que además somos afrocoloniales y afroantillanos, que allá hay todo otro mundo, y además somos, ¿cómo se llaman? Los cholos combinados con los negros, y están los chinos, y están tal. Entonces digo, ok, necesitamos autorreconocernos y sanar, porque como cultura tenemos mucho que aportar a esta integración. Exacto. Y no nos podemos dar el lujo de quedarnos lamiéndonos las heridas, diciendo, pobrecito, llevamos 600 años de martirio y de victimización, y porque nuestra... Basta. Exacto. Esa reconciliación es tan importante porque necesitamos avanzar. Necesitamos pensar que estas inequidades que están ocurriendo precisamente con nuestros grupos étnicos más vulnerables necesitan enfocar sus energías en devolverle dignidad social, pertenencia a la tierra, relación con la naturaleza. Y eso no lo vamos a lograr si seguimos dando vuelta en círculo en el pasado que no podremos cambiar, o al futuro que no ha llegado.
tenemos que sanar aquí y ahora por el bien de nuestra gente, aquí y ahora, de cara a las responsabilidades. Es correcto. Así que este proceso de sanación es súper necesario, Sí. indispensable, pero para avanzar. Sí. Y no cometer el error de quedarnos recriminando a otros o recriminándonos lo que no hicimos, lo que fuimos, lo que dejamos de ser o hacer, porque eso no construye la paz que necesitamos. Tienes toda la razón y estoy de acuerdo contigo en muchas cosas. Sin embargo, tengo algo más que aportar. En el hecho histórico, ¿verdad?, de la narrativa que se ha manejado todo el tiempo, necesitamos también que la otra parte de la historia, la que se narró primero, entienda, acepte, Totalmente. ¿verdad? Entienda, acepte, se perdone, También. ¿verdad? Sane y continúe. Así es. Y continúe no haciendo lo mismo nuevamente que se hacía antes, sino detener y decir, ok, estamos aquí, no somos nosotros los que tenemos la culpa actualmente. Claro. Esto fue un asunto que se dio con nuestros ancestros, pero no podemos continuar en el mismo comportamiento. Exacto. Porque ya a esta altura no tiene sentido. Por supuesto. Claro. Porque ni muy blanco, ni muy negro. Ni muy indios tampoco. Estamos todos mezclados. Todos estamos entrelazados. Todos tenemos que ver con el conquistador. Todos tenemos que ver con el esclavo. Todos tenemos que ver con el indio. Así es. No hay puro ya. Entonces, este es el punto en donde todo debe parar y decir, hasta aquí cortamos el hilo. Sabemos que esto fue lo que sucedió. Lo que conocemos. Lo que conocemos. Las heridas que causaron. Las heridas que recibimos. ¿Verdad? Pero para la próxima generación y las que vienen, esto no puede pasar. No puede pasar. Así que tiene que haber un punto de convergencia entre todos y decir, ok, unámonos porque tenemos una tierra que curar, tenemos una tierra que sanar, tenemos hermanos que abrazar y tenemos hijos a quienes darle por heredad una tierra sana, una salud mental sana para que puedan continuar y puedan hacer exactamente lo mismo con sus generaciones. Así es. Es la única manera de curar la tierra, es la única manera de curar al ser humano. Es la única. Y todo eso se tiene que hacer a base de educación. Sí. Así es. Es interesante escuchar que ambas hablaron en detalle sobre el valor que tiene enfocarse en convergencia, que a nivel histórico, numerológico, se ve el significado que tiene la convergencia, en este caso, Panamá. Y acabas de mencionar tú, Ligia, lo importante que es como seres humanos que en este proceso de sanar empecemos por el punto de convergencia. Somos seres humanos. Ese es el hilo en común. Sin embargo, no puedo evitar, como psicoterapeuta, reflexionar sobre cómo nuestra condición humana causa que sea tan difícil despegarnos de la idea de que somos fundamentalmente diferentes y este es el motivo por el cual yo merezco esto y tú mereces eso. Todas esas cosas que tienen contexto histórico. Los dolores del presente tienen contexto histórico, lo cual hace necesario que examinemos los antecedentes del dolor de hoy, para que entonces podamos tomar conciencia antes de dar pasos hacia el futuro. Así es, sí. ¿Verdad? Así es. Entonces el contexto histórico es sumamente necesario, no para estar solamente fijos en la herida,
fijos en la herida, sino aprender cómo surgió la herida. Claro, y no volver a cometer el... ¿Qué son las cosas que yo he vivido, que mis ancestros han vivido? ¿Por qué las vivieron? Déjame aprender sobre esa herida a fondo, que es muy distinto a solamente quejarte de la herida. Aprendamos sobre ella. Aprendamos sobre cómo en nuestra cultura hemos encontrado, es que somos geniales, seres humanos geniales en la forma en que hemos buscado sobrevivir el dolor. Pero cuando tomamos conciencia, eso da paso a ir más allá de sobrevivir solamente. Podemos ahora prosperar como resultado de sanar. Exacto. Ya es suficiente tanto sobrevivir, que es lo que hemos hecho por cientos de años, por no estar suficientemente conscientes de por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué nos hacemos daño los unos a los otros dentro de una comunidad. ¿Es por qué? Porque aprendimos a tratarnos como nos trató el opresor, lo internalizamos, de manera que lo replicamos inconscientemente. Pero en ese proceso de aprender sobre la herida, la conciencia surge. La conciencia surge y ahora tenemos la oportunidad de no continuar haciéndonos mutuamente lo que nos hizo el opresor. Por otro lado, podemos cultivar lo que ayuda a llegar a ese punto de convergencia hasta con las personas que son miembros de la comunidad opresora, porque ellos también tienen que sanar. De la misma forma en que nosotros hemos heredado mentiras sobre quiénes somos, ellos también han heredado mentiras que tienen que desmantelar. Ahí viene el punto de convergencia. Eso toma trabajo. Así que el evento en el que participamos, que en español se traduce a Jornada de Reconciliación, siento yo que es ese, como dices tú, Raiza, es ese mirar hacia adelante, empezando desde aquí. Sí. Pero empezando desde aquí con conciencia sobre lo de atrás. Sí, porque la conciencia es otra cosa con la sopa, como el agua para la sopa. Sí, si estamos inconscientes vamos a seguir en estos ciclos, incluyendo los ciclos que destruyen al planeta. Ahora yo estoy totalmente de acuerdo contigo y quiero pensar que ese es nuestro deber ser. Pero si analizamos un poco la historia, yo creo que la raza humana es un poco como retórica, o sea, no es que cometen los mismos errores, se los reinventa, pero tienen los mismos perfiles. Sí. Porque si tú analizas la historia, como a veces cuando hablo con mamá que me dice, yo nunca vi el mundo tan mal, yo dije, no mami, es que nunca tenías tanta información del mundo. Pero el mundo tuvo mal en la época, en la Edad Media, en la prehistoria, y como que los seres humanos somos de alguna manera nuestros propios depredadores. Exactamente. Emocionalmente, físicamente. Entonces, sí, interracialmente, sí, cometemos errores nuevos, pero que nos llevan como... Pero igualmente hay que tener esta fe de que podemos corregir, ser mejores, sanar, y cometer nuevos errores en el futuro. Exacto. ¿No? Pero, porque estamos hablando de esto y estoy pensando en el chico que mató a todos estos niños en Estados Unidos, y no solamente en él como una mente enferma y pobre y afectada, sino en quienes justifican o tratan de tapar eso como un incidente porque hay que justificar que el país esté armado. Exacto. Entonces, eso me preocupa más a que el niño tenga esa actitud, pero es que la sociedad se lo provee para que él pueda expresarse de esa manera. Y no solamente los adultos alrededor de él. Eso también. Lo que denota es una sociedad enferma. Enferma. Eso es signo de una sociedad enferma. Así es. Y que se justifica en esa enfermedad. Así es. Y eso es preocupante. Es sumamente preocupante. Y regresa a lo que ustedes dos, y me añado al comentario que han hecho las dos
sobre cómo el no concientizarnos causa que repitamos lo mismo una y otra vez, distintas versiones, pero de lo mismo. Sí. Pero de lo mismo. Así que lo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos es alarmante y hasta causa cinicismo. No sabes cuántos comentarios he visto en donde hay tantas personas que esperan que esto resulte igual que todas las otras ocasiones, en donde alguien causó una masacre, en donde por un rato momentos de silencio, momentos de oración, de preocupación y discusiones sobre lo que hay que hacer con las armas o no hacer, que si los políticos dicen esto o dicen lo otro, y luego volvemos a lo mismo. Así que ese es un ejemplo más de temas que ustedes han traído a la mesa con respecto a cómo hay un revuelo sobre algo y con el tiempo, sí. ¿Saben ¿verdad? Y se repiten las cosas. ¿Saben qué es interesante de eso que acabamos de mencionar? Hoy casualmente viendo las noticias, la abuela de este joven dice, no lo juzguen, no lo culpen, él tenía razones para esto. Esa pequeña oración, él tenía razones para esto. Yo quedé sentada y yo miraba a la señora y le decía, wow, esto es, vuelvo a la parte de atrás, esto es histórico, esto es linaje. Entonces está bien que él lo haya hecho porque él tenía razones para hacerlo. O sea, él no se graduó con los jóvenes de su salón, él tenía una situación psicológica, porque él, tartamudez no es una razón para no pasar de grado, pero sí te da, pone la lupa sobre el problema de dónde estaban los profesores, dónde estaban los padres, por qué no se trabajó en comunidad para poder ayudar a este niño, si los padres se dieron cuenta que este niño tenía una situación antes, porque ya se hablaba de que el niño era cruel con los animales. Si un niño es cruel con los animales, ¿cómo no va a ser cruel con un ser humano? O sea, es todo el entorno y todo lo que estaba alrededor de esta situación que alguien simplemente hizo así y no prestó atención. Y ahora muchos. Y ahora estamos hablando de niños que no regresan a su casa, padres que lo lloran, dos maestros, ¿verdad?, que no van a estar más con sus hijos, y aún peor, el esposo de una murió. De un ataque al corazón por tanto dolor. Quedan 4 niños huérfanos sin padre y madre. En camino al funeral. En camino a un funeral. Se murió. Sí. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Sí. Y por el otro lado se ve entonces el contraste de, ves cómo se levanta toda una nación a llorar y a hablar acerca del incidente, pero si pasa del otro lado con un niño de color, ¿ves? Entonces es bias, y eso es simplemente malo en los dos sentidos. Por supuesto. Punto. Sí. Por supuesto. Sí. No es que un color sea mejor que otro, otro tenga un privilegio más que el otro. Ninguno. Este niño de 18 años tenía una situación, nadie le prestó atención, como pudo haber sido un niño negro que tampoco le pusieron atención y pudo haber hecho todo lo contrario. Exacto. El problema es con qué ojo miramos. Claro. Exacto. Así es. Exacto. Ay, Oh. hay tanto que desempacar. Hay mucho que decir. Hay muchísimo que desempacar. Yo quisiera saber qué les da a ustedes un sentido de optimismo, si es que lo tienen, con respecto al giro que está dando su vida individualmente, en comunidad, la comunidad global. ¿Sienten optimismo? Mira, yo como hace 20 años estoy involucrada en temas ambientales y el activismo, porque soy arquitecta de profesión, pero muy involucrada al tema del activismo ambiental. Y cada día la situación del planeta en general me desilusiona, ¿no? Porque tú dices, si hay más conocimiento,
el estado de alerta es más grave, la información, ¿por qué seguimos en el despeñadero? Entonces eso me quita muchas veces la esperanza o el optimismo. Sin embargo, tengo el privilegio de vivir, mi patio atrás da hacia un bosque protegido y cada día que yo salgo y escucho a los pajaritos cantar, cruzarse, ver mariposas nuevas, a veces de acuerdo a la época llegar los tucanes de colores, la iguana que baja a buscar su alimento. Yo digo, ¿y esas especies? Y los árboles que están ahí que parece que están fijos, pero que hay una energía entre ellos activando todo eso. Digo, ellos están allí, independientemente de lo que nosotros hagamos, viviendo, vibrando, aportándonos toda esta riqueza, sin que nosotros aportemos absolutamente nada y están allí. ¿Cómo yo no voy a tener fe de que puede ser cada día mejor? De que esta riqueza abundante que nos da la Madre Tierra está allí para nosotros y que algo debe cambiar en nosotros. Y ahí mismo miro a mi alrededor un montón de jóvenes que son esos niños que cuando estaban en la escuela con la maestra Shirley, por ejemplo, hacían su lonchera ecológica, competían de quién tenía la lonchera más de menos basura. Esos niños hoy son jóvenes de 25, 30 años emprendiendo, estudiando carreras ambientalmente para aportar, con una necesidad pero en positivo de hacer. Y ahí yo digo, basta esto para creer que puede ser mejor. Tal vez nuestra generación poco ha reaccionado, pero ellos están haciendo la diferencia y por ellos vale la pena dar la milla extra. Así que ahí está mi optimismo. Cuánto me alegra escucharlo. Sí, esta generación está prestando atención. Sí, mucho. Ligia. Yo de mi lado les puedo decir que con todo lo que ha hecho el ser humano a lo largo de la historia, aún así, si yo dejara de creer, si yo dejara de tener fe en el ser humano, yo tendría que estar muerta. ¿Okay? Yo veo a jóvenes ahora, igual que tú, Raiza, las hijas de Alquebulán, los jóvenes de afrodescendiente, todos estos muchachos tienen una visión, han crecido en un ambiente en donde no hay esa división, están para unirse, están para abrazarse y caminan con una fuerza y con un orgullo y un ímpetu para hacer cambios y para ser próceres de cambio. Entonces, no lo vamos a ver tú y yo. Puede ser. No lo vamos a ver, nosotros no lo vamos a ver. Probablemente nuestros hijos, nuestros nietos, pero nosotros nos vamos a enterar. Sí, de que nos enteramos, nos enteramos. Sí. ¿Verdad? Que el cambio se hizo. Yo tengo fe en que las cosas van y tienen que cambiar. Pero mientras yo esté viva y mientras yo pueda aportar en lo que es educación, hasta que la gorda baile o hasta que Dios me manda a llamar, yo educaré, yo abriré espacios y plataformas para que se dé la conversación, para que se dé la educación, para que nuestros jóvenes entiendan cuál es su historia, cuál es su sentido de pertenencia, de dónde vienen, quiénes son, cuánto valen, hacia dónde van. Porque si yo no les pongo esa semilla en la mano, yo los estoy matando y los estoy coartando y estoy dando lo mismo que me dieron a mí, le dieron a mi abuela y le dieron a mi madre y le dieron a mi bisabuela. Y hasta aquí tiene que terminar. Aquí hay que crecer un árbol. Sí. Y tiene que crecer cuando uno como madre, como persona, como profesional, se da cuenta de que hay que hacer un cambio y hay que hacer un corte en esa parte de la historia. Y uno tiene que poner la semilla, y uno tiene que poner la tierra, y uno tiene que permitir que esa plantita germine. Y cada vez que nos levantamos en la mañana, cada vez que tenemos un presente, sabemos que tenemos un trabajo que hacer. Y mi trabajo, mientras que Dios me levante y me regale el presente, yo voy a educar. Amén. Yo me sumo a esta energía de optimismo. Al igual que ustedes, reflexiono mucho sobre estas cosas
Y al igual que ustedes, la pandemia, y no solamente la pandemia, pero definitivamente la pandemia, me causó muchísimos momentos de reflexión. Y aunque quizás no veamos nosotras y las personas de nuestra generación todas las transformaciones, no solo cambios, sino transformaciones que está dando lugar la pausa, yo quiero hacerme responsable de toda forma en que yo pueda contribuir mientras esté viva. Siento que esta situación global nos está invitando a quizás no negar que existen los miedos que nos mantienen estancados, ¿verdad? Pero tener mayor ímpetu, mayor disposición de tomar riesgos, que si el miedo quiere caminar con nosotros, que venga, pero que hay otras fuerzas que nos mueven, que nos ayudan a notar que este momento histórico está diciendo: amplifica tus dones. Sí. Tírate al agua, y eso también inspira a otros a hacerlo, ¿verdad? Así que, aunque hemos aquí hablado sobre los ciclos que se repiten, ciclos negativos que se repiten, tanto a nivel individual, comunitario y global, hemos hablado aquí sobre las formas en que es importante llegar a puntos de convergencia por tomar conciencia. Hay tanto más de qué hablar, mucho, ¿verdad? Aquí pudiéramos estar muchísimo tiempo conversando, pero aprecio que ustedes hayan compartido tanta sustancia. Esto estaba jugoso. Hemos exprimido bastante. Y están leyendo los titulitos de la ¿verdad? Traducción en inglés. ¿Verdad? Así que esto quedó pero tan lleno de información para la reflexión. Y les agradezco un mundo, más que un mundo. Y yo quisiera que nuestra audiencia tuviera oportunidad de seguirlas, de escucharlas, porque esto es lo que causa que nos movamos hacia adelante. Seguir inspirando reflexión. ¿A dónde te pueden encontrar? Primero, gracias, Melissa, por hacer este oasis en nuestro día ajetreado, para ir en profundidad. Yo estoy mucho en las redes sociales, yo soy muy comunicadora. Estoy en Twitter, en @RaizaBanfield. Estoy en Instagram, @Raiza_Banfield. Y bueno, Facebook, para las generaciones que siguen. Sí, ¿verdad? Que seguimos en eso. Ligia. Eso me ha gustado mucho. ¿Verdad? Tú sabes que nosotras nos comunicamos en donde haga falta. ¿Verdad? En todos los idiomas. En todas las plataformas. Depende del grupo, esa es la plataforma. Exacto. Bueno, yo voy a empezar por Facebook, Ajá. ¿verdad? Porque esa es la plataforma donde nuestros mayorcitos ahí están, ¿no? Entonces ahí me pueden encontrar como Ligia Grenal. Bueno, yo tengo Speak, que es de educación, así que es Speak by Ligia Grenal, @Speak by Ligia Grenal. Y tengo a Bariquiwa, que tiene que ver con todo lo que son la historia afrodescendiente y todo lo que tiene que ver con eso, así que ahí me van a encontrar en @bariquiwa.pty. Excelente. Ese es Instagram. Sí, Instagram. en Instagram, sí, correcto. Excelente. Bueno, hay muchísimas formas de seguir nutriéndonos con los pensamientos de Ligia y los de Raiza para que sigamos adelante. Así que, como siempre, continuemos transformando al mundo con reflexiones. Hasta pronto. Chao.